Señor, ¿usted es nuestro papá? Las gemelas lo dijeron y el millonario quedó helado. Era una tarde soleada en el lujoso barrio de La Esperanza, donde las casas de colores pastel brillaban, como si el sol se apasionara por ellas. En el orfanato Santa Estrella, entre risas y juegos, dos gemelas de 10 años se encontraban atrapadas en un sueño vivo. Sofía y Valentina, idénticas como dos gotas de agua, compartían más que sangre, compartían un anhelo profundo. Desde que tenían memoria, les había acompañado la pregunta que las desvelaba cada noche: ¿dónde estaba su padre? Y sobre todo, ¿por qué las había dejado? Era un día especial. Había un evento en el teatro del orfanato, un espectáculo repleto de luces y color. Las gemelas, vestidas con sus vestidos de tul, parecían hadas de cuento. Sofía, la más soñadora, miraba arrobada el escenario, mientras Valentina, más inquieta, revoloteaba a su alrededor. De repente, sus ojos se fijaron en un hombre imponente. Manuel Ruiz, 1000. Sofía se detuvo, casi tocando el suelo con la punta de sus zapatos, y Valentina, sin pensarlo 2 veces, preguntó con una voz clara y llena de esperanza: «Señor, ¿usted es nuestro papá?» Las palabras flotaron en el aire, resonando como un eco en el alma del hombre. En un instante, todo se paralizó. Los murmullos cesaron y las luces parecieron atenuarse. Manuel quedó helado. Un torrente de emociones inundó su pecho: la sorpresa, el miedo y un profundo remordimiento. ¿Cómo podía esto estar sucediendo? Había construido una vida rodeada de lujos y secretos, ocultando su pasado, y ahí estaban, 2 pequeñas partes de él. Las gemelas, con sus ojos grandes como platos, esperaban una respuesta que él mismo no sabía si podía dar. Las miradas de los demás se podían sentir tanto como el silencio. La esposa de Manuel, Clara, una mujer de belleza fulgurante pero corazón frío, lo observaba desde la distancia, el horror dibujado en su rostro. Sabía que aquella aparición inesperada amenazaba. «¿Por qué no responde?», pensaba Valentina, con el corazón palpitante y la esperanza chispeando en su mirada. Sofía, sintiendo la opresión en su pecho, solo quería que el tiempo se detuviera, para estar en ese instante maravilloso eternamente. ¿Podría Manuel encontrar el valor para ser el padre que nunca fue? ¿O dejaría que los secretos lo consumieran, arrastrándolo a un pasado que quería olvidar? En el aire, cargado de incertidumbre y sentimientos intrincados, el destino de todos ellos estaba a punto de cambiar. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. Las gemelas esperaban, sus corazones resonando como tambores. Manuel debía responder, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. «¡Brendan, regresa! ¡Esos son mis hijos!». La voz provenía de una mujer que irrumpió en el teatro, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. El grito era de Clara, la esposa de Manuel. En ese instante, el aire se volvió pesado, como si una sombra hubiera cubierto el lugar. Todos los ojos se volcaron hacia ella, preguntándose qué significaba aquella declaración. «¿Qué? ¿Tus hijos?», Manuel balbuceó, aturdido. Las gemelas, confundidas, miraron a su alrededor. El rostro de Sofía se tornó en una mezcla de miedo e incertidumbre. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba. «Oye, ¿no lo entiendes?»,
Brendan es mi hermano, y ellos son el espejo de su pasado. Clara continuó, mientras una lágrima corría por su mejilla. Manuel palideció. La revelación retumbó en su mente, como un trueno en una tormenta. En un giro inesperado, la historia se enredaba en un hilo oscuro. Las gemelas eran efectivamente hijas de Brendan, el hermano que Manuel había perdido en un oscuro accidente años atrás. Un secreto que había arrastrado como una carga pesada. Clara, desesperada por mantener su vida en orden, había guardado ese secreto, escondiéndolo incluso de su esposo. La conmoción era palpable. Las miradas atónitas de los demás espectadores se paseaban entre los tres. Manuel sintió un nudo en el estómago, la culpa palpitando en sus venas. ¿Cómo no lo supe? ¿Por qué no me dijiste nada? La balanza de su vida se inclinaba hacia un abismo. Lo hice por ti, por nosotros. No queríamos que el pasado interfiriera en nuestro futuro. Cuando Brendan murió, supe que debía proteger a las gemelas. Ellas no son solo tus hijas, son nuestra conexión con él. Clara respondió, su voz temblorosa. Sofía, sintiendo la confusión, miró a Valentina, quien rodeaba sus hermosas muñecas con los dedos nerviosos. Ambas estaban atrapadas en un laberinto de secretos. Desearon escuchar una explicación que pudiera dar sentido a todo. La multitud murmuró, «Increíble. ¿Cómo pudo pasar esto? No puede ser». Los ecos de sus palabras flotaron en el aire. Una corriente de tensión entre las tres figuras principales. Manuel miraba a Clara, y sus ojos se encontraron, cargados de una desesperación compartida. La realidad los había golpeado. «¿Tantas mentiras?», exclamó Manuel, sintiendo cómo el aire se escapaba de sus pulmones. «¿Por qué dejaste que pasara esto?». Su voz era un hilo, pero su ira era palpable. «Porque no sabía cómo reaccionar. Mis sentimientos por ti y la culpa de haber perdido a Brendan, quería que te quedaras a mi lado», respondió Clara, la tensión desgastando su rostro. Las gemelas, sintiendo un frío interior, intercambiaron miradas. ¿Era posible que sus sueños de familia y amor fueran solo ilusiones? ¿Podría su padre ser alguien de quien no sabían nada? La pregunta latente resonaba en sus corazones. El silencio se hizo pesado otra vez. Manuel se volvió hacia las gemelas. «Yo no sé qué hacer. Todo es confuso». La incertidumbre en sus ojos fue como un puñal en el pecho de las niñas. Y de repente, un estruendo rompió el momento. Una lámpara del teatro se cayó. El sonido resonó como un grito de advertencia. La multitud gritó, cuerpos se movieron en pánico, y el caos se desató. Manuel y Clara se encontraron atrapados en la confusión, mientras las gemelas, enfebrecidas por el miedo, retrocedían. Se dio un paso al frente, pero era demasiado tarde. Un nuevo misterio emergía en el aire, sugiriendo que aquel encuentro traería consecuencias insospechadas. En medio del caos, la verdad prometía revelar mucho más que secretos. ¿Qué otras sorpresas aguardaban en las sombras de su historia? Las llamas de la confusión devoraban el ambiente, mientras el estruendo de la lámpara resonaba como un eco de advertencia. Las luces parpadeaban y la multitud en medio del pánico buscaba una salida. Manuel y Clara se miraron, el miedo reflejado en sus rostros. Las gemelas, sujetándose la una a la otra, sentían el creciente peligro. «¡Sofía! ¡Valentina!», gritó Manuel, intentando hacerse oír sobre el clamor descontrolado. Las gemelas no podían pensar. Instintivamente retrocedieron, mientras el caos se desataba a su alrededor. «¡Vamos! ¡Hay que salir!», ordenó Clara, dándose cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse.
pero su voz permaneció ahogada en el torbellino de gritos y empujones. Sofía y Valentina expresaban el terror en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Era eso su padre? Como un rayo en medio de un aguacero, una figura apareció frente a ellas. Era el director del orfanato, don Alberto, su rostro demacrado por la preocupación. «Niñas, aquí, vengan conmigo», gritó en medio de la confusión. Las gemelas, confiando en su voz, se lanzaron hacia él. Pero cuán lejos estaba la salvación en medio de tanto ruido. Mientras tanto, un nuevo estruendo resonó y la trágica realidad se desató. Manuel, en un intento de alcanzar a sus hijas, tropezó y cayó. Una sombra se cernía sobre él, el peso de un recuerdo oculto. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con algo que paralizó su corazón. A su lado, en la última fila, un hombre desconocido lo observaba. Su mirada lapidaria era un rostro de su pasado. «Julio», murmuró Manuel, su voz un susurro en la tormenta. El hombre tenía el mismo aire de misterio que lo había dejado helado antes. Una conexión instantánea surgió entre ellos, como cordones elásticos tirando del pasado al presente. «Lo olvidaste, ¿verdad?», dijo Julio, con un tono que cortaba el aire. Las palabras cayeron como piedras en la emoción palpable del momento. «Te dejaste arrastrar por las mentiras». «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Manuel, la ira y el asombro fusionados en su pecho. Sin embargo, Julio solo se encogió de hombros, su mirada fija. «Vine a recordarte quién eres. ¿Crees que estos secretos te protegerán?». Las palabras resonaron como un tambor en el corazón de Manuel. La confusión, el miedo, todo se convirtió en algo más. Una fuerza profunda brotó de su ser. «¿Qué sabes de mis hijas?», preguntó con rabia contenida. «Mucho más de lo que imaginas», respondió Julio con una sonrisa sardónica. «¡Cállate!», gritó Manuel, pero su voz se desvanecía en la tormenta creciente. Las gemelas, ahora a unos pasos de él, se volvieron al oír su grito. «¿Papá?», preguntó Sofía, aunque su voz no llegó a ser un susurro. Valentina, más valiente, dio un paso al frente. «¿Qué está pasando, papá?». Julio se acercó un paso más, su mirada intensa. «Hazme caso, lo que estás a punto de perder puede ser aún más grande. No te alejes de ellas». En ese instante, el teatro se convirtió en un torbellino de luces y sombras. La multitud había comenzado a salir, pero el caos seguía en el aire. Manuel sentía que debía agarrar a sus hijas, juntarlas en un solo abrazo, pero había algo más en juego, algo que le decía que la revelación sería solo el comienzo de una tormenta. «Espera, Manuel», gritó Clara desesperada, pero su voz se perdía entre el pánico. «¿De verdad crees que puedes protegerlas? No puedes escapar de lo que te persigue», clamó Julio, su risa resonando como un eco helado. Las palabras chocaban en la mente de Manuel. ¿Qué quería decir con eso? La lámpara caída junto a él brillaba débilmente, como una advertencia. ¿Quién era realmente Julio? Y más importante, ¿qué secretos seguirían surgiendo mientras la historia se desenrollaba, llevándolos a un abismo que ninguno podía anticipar? El caos se intensificaba, y la pregunta se instalaba como una sombra. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder Manuel para enfrentar su realidad? El destino de todos estaba al borde, y una nueva verdad ridiculizaba lo que una vez conocían. El caos se intensificaba, y la pregunta se instalaba como una sombra. ¿Cuánto estaba dispuesto a perder Manuel para enfrentar su realidad? El destino de todos estaba al borde, y una nueva verdad ridiculizaba lo que hubo. «¿Qué está pasando?». Sofía, con el rostro pálido, aferró la mano de Valentina, que temblaba. Manuel miraba a sus hijas, el miedo en sus ojos eclipsando todo lo demás. Julio sonreía,
una mueca fría que heló el corazón de Manuel. No puedes protegerlas de lo que llevan dentro, de lo que son. ¡Cállate!, gritó Manuel, pero su voz se perdía en el pánico general. Desesperadamente intentó hacer un paso hacia las gemelas, sus piernas temblando como ramas al viento. «Venid aquí, venid con papá». Clara, en la distancia, luchaba por abrirse paso en medio del mar de gente. Su rostro reflejaba el horror, su corazón desbordando secretos. «No lo hagas, Manuel», gritó con fuerza. «No te acerques a él». El murmullo de la gente crecía. El sonido del caos envolvía el aire. Manuel, con el alma agarrotada, sintió que el tiempo se detenía. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», le lanzó a Clara, su voz desgarrada. «Porque tenía miedo», replicó ella, su mirada fija en Julio. «Él sabe cosas que no debía esconder de ti». Julio dejó escapar una risa oscura. «¿Miedo? ¿Por qué temer a la verdad? La historia de tu familia ha estado atrapada en el silencio, Manuel. Tus gemelas son más que un recuerdo». De repente, un grito desgarrador atravesó la sala. Un hombre mayor, con el cabello encanecido y ojos ciegos de miedo, aparecía de entre la multitud. «Sofía, Valentina», clamó. Las gemelas, aturdidas, se volvieron hacia él. «¿Quién es?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. Soy su abuelo», dijo el hombre, su rostro surcado por arrugas de dolor. «Su abuelo, el padre de Brendan. He estado buscándolas». La habitación se detuvo nuevamente. Manuel sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no viniste antes?» «No sabía que existían, no hasta hace poco». Clara, su mirada se desvió hacia la esposa de Manuel. «Clara lo ocultó, pero yo lo supe en el instante en que mi hijo se fue». Manuel se quedó boquiabierto, cada palabra del desconocido golpeteando su mente. Sofía y Valentina, mirando a su abuelo, ahora se sentían más perdidas que nunca. «No, esto no puede estar pasando», gritó Clara, su rostro ahora un lienzo de desesperación. «No quería que sufrieran». «Pero ya están sufriendo, Clara», retumbó Julio, sonriendo con desdén. «La verdad siempre encuentra la salida». El teatro parecía más un campo de batalla que un lugar para un espectáculo. La multitud miraba con ojos atentos, el pánico casi palpable en el aire. Las emociones giraban como un torbellino. «Papá», Sofía chilló, «¿es verdad esto? Ellas son nuestras abuelas», apuntando a Clara y al hombre. «No, ellas no son mis hijas», contestó Manuel, aunque su voz temblaba. «¿Qué tal si sí lo son?», replicó el abuelo, su mirada firme. «Brendan no solo te dejó un legado, Manuel, te dejó un pasado lleno de secretos». Mientras las palabras flotaban en el aire, el caos se tornó en una especie de calma. Las gemelas, en el centro de esa tormenta, se sintieron solas. ¿Qué era lo que realmente conocían de su familia? «No puedo más con esto», chilló Valentina, abrumada. Se dio la vuelta, su cuerpo temblando. Sofía le dio la mano, buscando consuelo en su hermana. «Manuel, escúchame», gritó Clara suplicante. «Esto puede restaurar a nuestra familia. El pasado no tiene por qué dictar nuestro futuro». Un nuevo estallido de una lámpara rompió el silencio, y todos saltaron. Fue como si la sala entera se sacudiera. Manuel sintió que la situación se oscurecía. La luz parpadeante parecía un presagio de confusión y revelaciones mucho más profundas. «¿Qué más estás ocultando, Clara?», preguntó Manuel, sintiendo que su mundo se transformaba. Julio dio un paso más cerca. «Los secretos crean monstruos, Manuel. Debes decidir quiénes ves realmente, las sombras o la luz. ¿Qué camino tomarás en medio de esta tormenta?». La pregunta quedó en el aire, como un eco distante. Manuel miró a sus hijas, luego a Clara y más allá a Julio. La tensión era insoportable, como una cuerda que a punto de romperse. Las gemelas se miraron, sintiendo que la verdad comenzaba a dibujar un nuevo destino. Pero ¿quién estaría dispuesto a soportar el peso de aquellos secretos?
La realidad se desmoronaba y una nueva aventura estaba a punto de comenzar. Las luces parpadeaban, el eco de la revelación aún reverberaba. El caos continuaba, pero en el fondo una pregunta se dibujaba. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que el tiempo los separara nuevamente? Las luces parpadeaban. El eco de la revelación aún reverberaba. El caos continuaba. Pero en el fondo una pregunta se dibujaba. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que el tiempo los separara nuevamente? Manuel sintió que el aire se volvía denso. Su pecho ardía con emociones contradictorias. Amor, ira, miedo. Sus ojos se centraron en sus gemelas, quienes se aferraban el uno al otro con fuerza. A su lado, el desconocido abuelo parecía una sombra, una figura del pasado, resurgiendo en su presente. «Manuel», gritó Clara, rompiendo el silencio tenso, «no puedo dejar que esto continúe, aún hay secretos». Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. El murmullo de la multitud oscurecía su voz. Clara, desesperada, buscaba salir de la sombra de sus propias mentiras, pero la verdad, como un vendaval, arrastraba a todos. «¿Qué más estás escondiendo?», preguntó Manuel, su voz resonando con una claridad inesperada. «¿Qué más hay?». El abuelo miró a Clara con una intensidad que heló la sala. «Ella sabe más de lo que dice Manuel. Este no es solo un accidente». El aire se volvió pesado con su confesión. Clara se quedó paralizada. Sus ojos reflejaban pánico. «No quiero que sufran. Nunca quise que esto saliera». De Manuel, sintiendo cómo la frustración le quemaba. «¿Por qué no dijiste nada?». Instintivamente, Sofía y Valentina se acercaron asustadas. «¿Qué está pasando?», murmuró Sofía, su voz temblando. «Todo va a estar bien, hijas», intentó calmarles Manuel, pero sus propias palabras sonaron vacías. El caos continuaba a su alrededor, el griterío envolviendo la sala como una tormenta. Tenía que protegerlas. Tenía que encontrar una respuesta. De repente, una figura más se deslizó por la multitud. No era un extraño, sino un hombre conocido. Era Felipe, su amigo de la infancia y confidente. Se acercó con expresión sombría, sus ojos parpadeando con una mezcla de preocupación y determinación. «Manuel, tengo algo que decirte», dijo, entre jadeos. La sala se detuvo. Todo el mundo se volvió hacia él. «¿Qué es?», preguntó Manuel, la ansiedad mordiéndole. «Lo que Clara oculta no es solo su secreto. Hay algo sobre las gemelas». Su voz se apagó. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Clara palideció, su mirada reflejando miedo. «No, Felipe, no debes decirlo. Tienes que saberlo», insistió Felipe, avanzando un paso. «Son hijas de Brendan, pero hay más». Manuel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Más? ¿Qué más?». Su voz vibraba con una mezcla de incredulidad y temor. «Ellas son...». Pero su frase fue interrumpida de nuevo. Un estruendo y un grito desgarrador vinieron de la parte posterior del teatro. Una parte del techo se desplomó, y todo sucedió en un instante. Manuel sintió un viento huracanado, despojándolo de la estabilidad. Las luces se apagaron. La oscuridad se tragó el lugar. Gritos, llantos, el caos absoluto. Manuel se arrodilló buscando a sus hijas. La silueta de Clara se difuminó en la noche oscura, mientras él sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «¡Oh, Sofía! ¡Valentina!», gritó desesperado. «Estamos aquí, papá», respondieron con voces temblorosas. El miedo se había apoderado de ellas. En la penumbra, Manuel escuchó el sonido del crujido de las maderas. Un susurro entre las sombras. ¿Qué estaba sucediendo? Al encenderse una luz de emergencia, vio a las gemelas, asustadas, en el borde de los escombros.
Pero había algo más. Una figura oscura se movía entre las sombras, acercándose a ellas. ¡No!, gritó, la adrenalina llenando su cuerpo. Forzó el paso a través del caos. Las gemelas, paralizadas por el miedo, no se dieron cuenta. ¡Sofía! ¡Valentina!, volvió a gritar, su voz llena de terror. El tiempo parecía estirarse, y en ese instante sucedió lo inesperado. La figura oscura se reveló. Era Julio, acercándose a las gemelas con una sonrisa inquietante. ¿Buscan respuestas pequeñas? El corazón de Manuel se detuvo. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué quería? La oscuridad se cernía sobre ellos, y las respuestas se escondían, revelando más preguntas. ¿Qué quieres de ellas?, rugió Manuel, sintiendo cómo la pérdida se transformaba en furia. Todo lo que hay que saber, respondió Julio, una sombra en la luz parpadeante. Y más. Las gemelas miraron a su padre. ¿Qué está pasando, papá? Y así, la pregunta quedó suspendida en el aire, como un eco en la oscuridad. ¿Podrían escapar del pasado que los atrapaba, o la verdad seguiría revelándose como una tormenta implacable? La historia apenas comenzaba. Las gemelas miraron a Julio, sus ojos llenos de confusión y miedo. ¿Qué quieres de ellas?, rugió Manuel, su voz rasgada por la desesperación. La oscuridad del teatro se sentía como un manto pesado y opresivo. De repente, el sonido de los gritos se apagó, y las luces de emergencia luchaban por iluminar la escena. «Solo quiero ayudar», dijo Julio, su sonrisa un destello en la penumbra. Pero eso depende de qué tan dispuestos estén a enfrentarse a la verdad. No, Manuel no podía pensar. Quédate lejos de ellas. ¿Por qué, papá?, intervino Valentina, su voz temblando. Nosotros queremos saber. Sofía se aferró a su hermana, asustada. Julio dio un paso adelante, una sombra flotante entre las luces intermitentes. Lo que saben es solo la punta del iceberg. Hay un mundo que no han explorado, un mundo que amenaza con devorar sus sueños. Manuel sintió su corazón latir con fuerza. ¿Qué estás diciendo? No podía soportar más secretos, más confusiones. Julio sonrió, pero su mirada era fría como el acero. Tu madre lo sabía también, y lo que ustedes dos son no es lo que creen. «Julio, basta», gritó Clara desde la distancia, su voz resonando como un trueno. «Ya basta de mentiras». Ella se abrió paso entre los escombros, con terror en su rostro. «Cállate, Clara. ¿No ves que tus hijos deben despertar?», espetó Julio, su tono enrarecido por una energía electrizante. «Descubrir quiénes son realmente». Las gemelas intercambiaron miradas. Manuel sintió que se les iba de las manos el control. «Explícate, por favor. Son el legado de algo más grande, algo que nadie en esta sala comprende. No solo son hijas de Brendan, son la clave que desbloqueará toda la historia de esta familia». «Basta ya de enredos», gritó Clara, su tono desgarrado. «Eres un monstruo, y lo sabes». «¿Un monstruo?», respondía Julio, su sonrisa aún helada. «No soy el enemigo aquí. Soy el único que puede guiar a las gemelas a su destino». «¿Destino?», preguntó Valentina, asustada. «¿Qué destino?». Su voz temblaba como una hoja al viento. Su madre quería protegerlas, pero la verdad es que son parte de un legado oculto. La sangre de Brendan corre por sus venas, pero hay algo más, dijo Julio, los ojos brillando como brasas. Manuel sintió que su estómago se revolvía. «¿Qué quieres decir?». «Está en su herencia, un poder que solo las gemelas pueden desatar, fuerzas que no comprenden y secretos que han estado enterrados por generaciones». La sala se llenó de murmullos asustados. La tensión vibraba en el aire. Las gemelas se miraron, y algo había cambiado en su expresión. El miedo comenzaba a transformarse en curiosidad. «Eso no puede ser cierto»,
murmuró Sofía, su voz vacilante. ¿Qué tipo de poderes? Como imanes, las gemelas pueden atraer lo oculto, la clama y la tormenta. Todo está ligado a la historia de esta familia, a un antiguo pacto que ha sido enterrado, explicó Julio, como un narrador de cuentos oscuros. No entiendo, gritó Valentina, sintiendo que su mundo se venía abajo. Solo quiero a mi papá. ¿Y qué tal si tu papá no es quien piensas que es? Dijo Julio, su rostro ladeándose en un gesto amenazador. Tal vez Manuel no es solo un hombre, tal vez es parte de una historia milenaria. No digas eso, imploró Clara, lágrimas brotando de sus ojos. Contigo no voy a perderlos también. El teatro tembló. Una luz intensa brilló por un segundo, como si las verdades ocultas quisieran salir. Manuel, atrapado entre la rabia y la confusión, buscó las manos de sus hijas. Todo estará bien. Intentó calmarlas, sintiendo que no creía en su propia promesa. Quizás deberías escuchar, Manuel. La historia de la familia está a punto de revelarse, dijo Julio, su voz resonando en la oscuridad, como un eco que retumbaba. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo enfrentarás a la verdad que se aproxima? Preguntó Clara, su tono lleno de pánico. Las luces temblaron nuevamente. Una sombra se alzó sobre ellos, y Manuel sintió que la atmósfera se volvía eléctrica, como si una tormenta se desatara. Porque solo hay una forma de avanzar, asumiendo lo que realmente son todas las tres, dijo Julio. Una sonrisa en sus labios y peligro en su mirada. La pregunta quedó flotando en el aire, como un grito atravesado y un futuro incierto. ¿Qué harían las gemelas con esta revelación devastadora? La historia apenas empezaba. ¿Qué sombras seguirían acechándolas? La pregunta quedó flotando en el aire, como un grito atravesado y un futuro incierto. Las gemelas intercambiaron miradas, la confusión en sus ojos transformándose rápidamente en miedo. El rostro de Sofía se tornó pálido, mientras Valentina apretaba la mano de su hermana, con fuerza, como si intentara aferrarse a una tabla de salvación en medio del caos. Julio dio un paso más cerca, aprovechando el momento de vulnerabilidad. ¿Lo ven? La historia está viva, respira y espera ser contada. Deben aceptarlo. ¿Aceptar qué? ¿Qué demonios estás diciendo? Lanzó Manuel, su voz retumbando. El sudor le perlaba la frente. Que lo que hay en su sangre es más que un lazo familiar, es un legado, una herencia que las unirá con el pasado de una manera que no pueden comprender ahora. Necesitan abrir los ojos a su verdadera naturaleza, dijo Julio, con un tono que desbordaba desprecio. «¡Eso es mentira!», gritó Valentina, su voz resonando como un tambor en la sala llena de sombras. «Solo somos niñas», la multitud murmullaba, como un río burbujeante. La tensión era palpable. Manuel se sintió impulsado a proteger a sus hijas. Su instinto de padre resonaba en cada fibra de su ser. Nadie tiene derecho a decidir sobre ellas. «Basta». Pero en ese instante, una luz parpadeante iluminó el rostro de Julio. Y entonces ocurrió lo inesperado. La diversión abandonó sus ojos, y la expresión se transformó en un enigma. ¿Nunca se han preguntado por qué todo este tiempo les ha costado encontrar a su padre?, preguntó, la voz grave como un trueno. Manuel sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» «Hay algo más», dijo Julio, su tono profundamente serio, casi conspiratorio. «Las gemelas no son solo el legado de su padre, lo son de un pacto antiguo, uno que une la vida y la muerte. Y ese pacto fue sellado de forma trágica». «¿Qué pacto?», exclamó Clara, su voz tiñéndose de miedo. Un nuevo aire de pavor se cernió sobre la sala. Brendan no solo era un hombre,
Él era un guardián de este secreto. Murió defendiendo a su familia de una oscuridad que ahora acecha nuevamente. Sus dones, su sangre es la única que puede contenerlo. Julio terminó la frase con una mirada fulminante que caló hondo en todos. Sofía y Valentina, temerosas, se miraron. ¿Y qué somos?, gritó Valentina, su voz reverberando con desesperación. Son la última esperanza para detenerlo, respondió Julio, dejando caer una bomba en el aire tenso. Pero solo si aceptan lo que son. Manuel no podía más. No voy a dejar que las arrastres a este juego retorcido. Pero había algo en los ojos de las gemelas, algo que comenzaba a moverse, una chispa de curiosidad. ¿Qué tipo de oscuridad, papá?, preguntó Sofía, su voz pequeña casi quebrada. Las luces de emergencia habían comenzado a fallar, parpadeando con desespero. La atmósfera estaba cargada de electricidad, como si el propio lugar estuviera a punto de estallar. Un ser que ha estado esperando en la sombra, que anhela el poder que reside en ustedes, explicó Julio, acercándose más. Este lugar, este orfanato, no es solo una casa, es un refugio, un escudo, pero esa protección se desvanece y necesitan estar listas. ¿Preparadas para qué?, preguntó Clara, ahora aterrorizada, mirándolo a él y luego a Manuel. Sea una locura. Sin previo aviso, un nuevo estruendo sacudió el teatro. Las luces se apagaron de repente y un grito desgarrador llenó el aire. Cuerpos chocaron y el caos se desató. Las gemelas, aterrorizadas, se aferraban a su padre. Manuel sintió que su corazón palpitaba con furia y ansiedad. Valentina, Sofía, aléjense de él. Pero en el desorden, los abrazos se desvanecieron. Las niñas habían sido empujadas hacia un rincón oscuro. ¡No!, rugió, al trazar su camino hacia ellas, pero una sombra se abalanzó. Julio había desaparecido entre la confusión, y en su lugar apareció una figura más siniestra, grotesca, y llena de ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. El aire se volvió frío. Las criaturas del pasado parecían cobrar vida, y con un grito desgarrador, las gemelas se encontraron atrapadas en el centro del peligro. ¡Ayuda!, clamaron. La oscuridad se comía la sala. ¡Manuel!, gritó Clara, mientras intentaba llegar a sus hijas. Pero la sombra crecía, y un silencio aterrador se instaló, desbordando la frágil cordura del momento. Las gemelas miraron a su alrededor, la desesperación reflejada en sus ojos. ¿Qué vamos a hacer?, preguntaron, el aliento saliéndose de sus labios entrecortados. ¿Quiénes somos realmente? El eco de la pregunta resonó, llenando el espacio de un vacío inquietante. Nadie tenía una respuesta. La lucha apenas comenzaba. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que la oscuridad los devorara por completo? ¿Qué vamos a hacer?, preguntaron las gemelas. Sus voces temblorosas fluyeron en el aire cargado de temor. Miraron a su alrededor, aterrorizadas, buscando apoyo en su padre. El eco de sus gritos resonó entre las sombras que parecían moverse con vida propia. La figura oscura avanzaba, pulsando con una energía maligna. Manuel luchaba contra el pánico. La oscuridad envolvía el teatro como un océano sin fin. «Estoy aquí, hijas», gritó, empujando su camino hacia ellas, su corazón golpeando ferozmente. Las luces fallaban, titilaban, reflejando el terror que se apoderaba del lugar. «¡Papá!», clamó Sofía, sintiendo cómo su miedo crecía. Valentina la sostuvo con fuerza, sus pequeños dedos entrelazados estrechamente. Los ojos de las gemelas buscaban la seguridad que parecía escaparles. Pero en medio del caos, una voz profunda cortó el aire. ¿De verdad creen que pueden escapar de su destino?, resonó lleno de burla. Era Julio, emergiendo de la penumbra, sus ojos brillando como dos faros. «Aléjate de ellas»,
retumbó Manuel, sintiendo cómo la rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. La sombra de Julio proyectaba una imagen distorsionada, confusa, pero no podía dejar que sus hijas se acercaran a él. Julio sonrió, una mueca oscura. Ellas son parte de algo más grande, Manuel, y tú lo sabes. El tiempo se acaba. Las gemelas sentían el sudor frío en sus manos. ¿Qué significa eso?, preguntó Valentina, su voz un hilo quebrado. ¿De qué hablas? Están en juego más que simplemente sus vidas. Hay un poder ancestral corriendo en sus venas. Ustedes son la clave, afirmó Julio, deslizándose como un espectro hacia ellas. Manuel intentó mover sus pies, pero algo lo mantenía en el lugar. Las palabras de Julio resonaban en su mente como un tambor lejano, cada golpe reverberando más fuerte. «¡Detente!», gritó, desesperado. Y entonces, de la oscuridad surgió un estruendo ensordecedor. Una luz brillante inundó el espacio, cortando como un destello de fuego. Las paredes del teatro temblaron. «¡No!», gritó Clara desde el fondo, los ojos desorbitados. «¡Es ahora o nunca!». El caos reinante se detuvo por un segundo. Un zapato del escenario se rompió y polvo gris derrapó al suelo. La luz iluminó los rostros, revelando la verdad. Había más de lo que podían imaginar. «¡Mire!», gritó Clara, señalando hacia la sombra proyectada en el suelo. Una forma se dibujaba, un ser que parecía estar formado por fragmentos iridiscentes, como un espejo roto montado sobre sí mismo. Manuel sintió que su corazón se detuvo. «¿Qué es eso?», preguntó, sus palabras tomando forma en la balanza del horror. «Es el pasado», dijo Julio, su voz grave sosteniendo un eco ancestral, «y ahora les pertenece a ellas. ¿Están listas para desatar el poder que guardan?». Las gemelas se miraron, un torrente de confusión y determinación cruzando sus rostros. «¿Listas para qué?», replicó Sofía. Pero incluso ella sentía el zumbido de la urgencia en su interior. «Para enfrentarse a su verdadero legado, lo que son realmente», exclamó Julio, extendiendo sus brazos como si invocara un hechizo. Manuel retrocedió, dando pasos hacia sus hijas. «No, no lo harás. No dejaré que las arrastres a esto», gritó, sintiendo una oleada de protección corriendo por sus venas. «Es demasiado tarde», respondió Julio, su risa resonando como un trueno en la tempestad que se desataba. Un viento frío barrió la sala y una sombra comenzó a elevarse, serpenteando alrededor del teatro. Las gemelas sintieron un tirón en el estómago. «¿Qué está pasando? ¡Papá!», gritaron, y Manuel, con su corazón desgarrado, hizo un último intento para protegerlas. «No, Julio, no». «Déjalas», rugió, lanzándose hacia adelante, pero todo se volvió oscuro. La última luz se apagó y el silencio lo envolvió todo. En un instante aterrador, solo quedó el eco de su grito resuenando en la oscuridad. Y entonces un destello de recuerdos atravesó la mente de Manuel. Imágenes de su infancia, de una promesa que había hecho. Pero entre esas sombras emergió un rostro conocido, uno que pensó que nunca volvería a ver. «¿Brendan?», murmuró, el nombre saliendo de sus labios como un susurro lleno de asombro. El aire tembló y un nuevo giro de destino se abría ante ellos. ¿Era posible que su hermano estuviera de regreso? ¿Y qué significaba eso para las gemelas? La historia apenas comenzaba a desvelarse. La confusión cubría todo, y el peligro nunca había sido tan real. «¿Brendan?», murmuró Manuel, su voz quebrándose. Un frío recorrió su columna. Las sombras en el teatro parecían agazaparse, como si el lugar mismo estuviera conteniendo la respiración. «No, no puede ser», gritó Clara, desesperada. Sus ojos se abrieron como platos. «Tu hermano está muerto».
Pero la figura que se dibujaba a la vista de todos era inconfundible. Un hombre cuya silueta irradiaba una mezcla de nostalgia y peligro. «Hola, Manuel». Su voz resonaba con un eco cargado de emociones, una mezcla de tristeza y determinación. Las gemelas, temblorosas, se aferraron la una a la otra. «¿Quién es él, papá?», preguntó Valentina, la voz temblando como un hilo de agua cristalina. Sofía se quedó paralizada, observando el rostro de aquel extraño, la confusión reflejada en sus ojos. «Brendan», repetía Manuel, el corazón latiendo como un tambor en su pecho. «¿Eres tú realmente?». Las luces intermitentes danzaban a su alrededor, pero su hermano no se movía. Se quedó ahí, con una mirada que parecía atravesarlo todo. «Sí, soy yo. Volví, hermano, para advertirte», dijo Brendan, su tono grave punzante en el aire pesado. «La oscuridad se aproxima». «No puede ser», lanzó Clara, su rostro descompuesto. «Estás muerto, Brendan. Nunca volviste». «¿Qué estás diciendo?», murmuró Manuel, el caos girando a su alrededor. «¡Sal de ahí! ¡No te acerques a mis hijas!». Pero algo en sus ojos le decía que tenía que escuchar, que la verdad iba más allá de lo imaginado. «Ellas son más que simples niñas, Manuel», continuó Brendan, acercándose poco a poco. Son la esperanza para este mundo. El legado está en su sangre, pero tú necesitas conocer la historia completa». Las gemelas, llenas de confusión, intercambiaron miradas. Sofía sintió un escalofrío. ¿Qué historia? La oscuridad a su alrededor parecía espesorarse, como si la realidad se retorciera. Manuel sintió que el entorno se volvía un torbellino de colores borrosos, cada vez más opresivo. «¿Qué estás diciendo, Brendan? Habla claro», gritó, la voz saliendo desgarrada. «¡Silencio!», retumbó Julio desde la penumbra, su figura oscura resaltando entre destellos de luz. «No quiero que tus gemelas caigan en esta trampa del pasado». «¿Un pasado que no es tuyo para manejar?», dijo Brendan, la mirada fija. «Mentiroso, la verdad debe salir a la luz». Manuel sintió el aire enrarecido. «¿De qué estás hablando?». El confuso teje de secretos comenzaba a apretarlo. Brendan hizo una pausa, el entorno silencioso ladeándose a su voz. «Hay algo que no sabes, Manuel, algo que todos estamos ocultando». Las gemelas sintieron una corriente eléctrica recorrer el aire. Valentina preguntó: «¿Qué hay de nuestro papá? ¿Por qué nos dejó?». «Ellas no son su problema», interrumpió Julio, sus ojos destellando con furia. «Tu hermano no te ha contado la verdad. Hay colores que no puedes ver, secretos que no has intentado entender». «Cállate, tú no puedes hablar de eso», gritó Manuel, sintiendo que el mundo se desvanecía. Brendan se acercó más, saturando el aire con su esencia. «La oscuridad se alimenta de los secretos, de la culpa. Dime, Manuel, ¿puedes cargar con lo que sabes? ¿Qué sabes tú de mí?». «No eres más que un espejismo», respondió Manuel, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. «Todo está conectado», dijo Brendan, su voz casi un susurro. «Y ahora debemos decidir. ¿Te unirás a mí para enfrentar lo que viene o te dejarás arrastrar por estas sombras?». En ese momento, la figura oscura de Julio se movió, desvaneciéndose en la penumbra, y el teatro tembló. Las luces estallaron en un espectáculo de colores. Manuel sintió un intenso dolor en el pecho, como si la verdad fuera un puñal. Y entre la confusión y el terror, las palabras de Brendan resonaron en su mente. «Sabes que puedes perderlo todo si no enfrentas el pasado». Las gemelas, atrapadas en el centro de esta tormenta, miraron a su padre. «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntaron al unísono, entrelazando sus dedos en busca de consuelo. La pregunta flotó en el aire, llena de incertidumbre.
Volverían a perder a su padre en un juego de sombras. ¿Qué verdades aún ocultaban las luces parpadeantes del teatro? El caos se intensificaba, pero la respuesta seguía fuera de alcance. ¿Qué camino elegirían? El destino estaba en juego. Brendan dio un paso más hacia Manuel. Su mirada era dura, pero había un destello de comprensión en sus ojos. Lo que llevamos dentro está a punto de estallar. No podemos huir más. Es hora de enfrentarlo juntos. La sala seguía temblando. La oscuridad susurraba a su alrededor. Pero dentro de Manuel, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó, su voz firme, a pesar del miedo que acechaba en su pecho. Ustedes son la última línea de defensa, dijo Brendan, señalando hacia las gemelas. El poder que poseen no es solo un legado, es una respuesta a lo que amenaza al mundo. Pueden liberarlo, pero deben unirse. Las gemelas, sintiendo ese tirón inexplicable, miraron a su padre. ¿Podemos hacerlo, papá? Sofía, la más soñadora, preguntó con una dosis de confianza renovada. Ella sabía que juntas podrían enfrentarse a cualquier cosa. Claro que sí, respondió Manuel, sintiendo la fortaleza de su amor por ellas florecer. Porque lo que tenemos es más fuerte que cualquier oscuridad. Julio se interpuso, su sombra más imponente que nunca. ¿De verdad creen que se saldrán con la suya? La oscuridad no perdona, y ustedes no están listas. De repente, una luz brillante explotó en el centro del escenario. Las gemelas sintieron una atracción hacia ese resplandor. Era como si una parte profunda de ellas despertara. «¡Vamos, apúrate, Sofía!», gritó Valentina, tomando la mano de su hermana. Con cada paso hacia la luz, el miedo se desvanecía. El teatro se alzaba como un escenario de posibilidades. «Tienen que hacerlo. Confíen el una en la otra», instó Brendan, mirándolas con urgencia. Manuel sintió que podía relajar las tensiones por un momento. «Estaré aquí, siempre estaré aquí. Vamos», y junto a sus hijas se apresuraron hacia ese resplandor. En un instante, el teatro tembló con un rugido ensordecedor. «¡No! ¿Qué están haciendo? ¡Deténganse!», gritó Julio mientras la luz comenzaba a consumir su sombra. La conexión entre las gemelas se intensificó. Sus manos unidas vibraban con energía. «Ahora, con todo lo que tenemos», unió sus voces en un grito poderoso, y un torrente de luz envolvió la sala. La oscuridad fue arrastrada, expulsada por el brillo de su poder recién descubierto. Sí, resonó el sonido de triunfo. Y con eso, la tormenta se desató. El silencio llegó. Las luces brillaban con un nuevo fulgor. Al abrir los ojos, se dieron cuenta de que el teatro había cambiado. No estaban solos. Entraron figuras que habían conocido, amigos del orfanato, antiguos cuidadores e incluso algunos rostros olvidados que ahora sonreían con aliento de vida. «Lo hicimos», dijo Sofía, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Valentina miraba a su alrededor, sintiendo que el pesado yugo de la oscuridad se había desvanecido. Pero una sombra todavía acechaba. «Esto no ha terminado», susurró Julio, su forma ahora distorsionada, realizándose en el aire cargado de emoción. «La lucha nunca termina». Manuel dio un paso adelante. «Pero estamos juntos y eso cambia todo. Fin al ciclo, fin a los secretos». Los murmullos de aprobación comenzaron a llenar el ambiente. Todos estaban allí, reconstruyendo lo que había estado roto. Y aunque no sabemos lo que vendrá, lo enfrentaremos. Las gemelas se aferraron a su padre, sintiendo el calor de su amor. Sin embargo, la historia no termina del todo. Esperaban el amanecer a su alrededor, pero en el fondo, en las sombras, algo seguía al acecho. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Sofía, el aire fresco provocando una ligera incertidumbre.
Necesitamos estar alertas y unidos. Las sombras pueden regresar, dijo Brendan, revelándose como un faro de esperanza en su nueva realidad. Con miradas decididas y corazones abiertos, la familia supo que su viaje apenas comenzaba. Tomados de la mano, avanzaron hacia un nuevo futuro. Desafiando la oscuridad con cada paso. Recuerda, la aventura no termina aquí. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las siguientes historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones.